Buenas tardes, mi nombre es Dolores Piñeiro, soy docente de bioquímica de la Facultad de Medicina y participo en el curso de biología celular y tisular del ciclo F1 para las escuelas de tecnología médica y partera. Hoy vamos a hablar de agua y soluciones. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Estudiar el agua, conocer sus características moleculares que le dan propiedades excepcionales que le hacen imprescindible para la vida y conocer sus propiedades. El agua es una molécula natural que hace de la Tierra un planeta habitable y que le permitió la aparición de la vida. Esta clase va a estar diagramada de la siguiente manera. Primero vamos a hablar de la estructura de la molécula de agua. Esta estructura molecular del agua vamos a ver que es sencilla y que le permite, que le determina sus propiedades especiales. Dentro de esas propiedades especiales es formar el enlace o puente de hidrógeno, que vamos a ver qué es. Esa capacidad de formar puentes de hidrógeno le confiere unas propiedades físicas y químicas diferentes al resto de las moléculas. A moléculas con el mismo o similar peso molecular tiene propiedades diferentes. Vamos a ver cómo esas propiedades de la molécula hacen que sea un solvente universal y vamos a ver cómo los elementos y las moléculas se disuelven en agua. Vamos a ver la solubilidad de los elementos y vamos a ver que hay sustancias que se pueden disolver en agua y sustancias que no. Dentro de esto vamos a hablar de las soluciones, que es cuando nosotros ponemos un soluto en un solvente, por ejemplo el agua, y vamos a ver cómo se pueden expresar la concentración de esas soluciones y cómo se calcula. Además, vamos a hablar de la osmolaridad de la presión osmótica, viendo su definición y su importancia. El agua tiene funciones primordiales gracias a esas propiedades físico-químicas diferentes a otras moléculas. Y, por ejemplo, todos saben que el agua es el solvente universal y constituye la matriz biológica de los seres vivos. En el cuerpo humano, 2/3 de las partes del cuerpo son agua. También provee resistencia a las células y los tejidos y tiene ciertas propiedades que le permiten la termorregulación corporal, donde el agua es capaz de amortiguar y regular los cambios térmicos manteniendo la temperatura corporal constante. También funciona como amortiguador mecánico gracias a su gran cohesión intramolecular, esto dentro, por ejemplo, del líquido sinovial y cefalorraquídeo. Y si pensamos más, vemos que el hombre tiene una necesidad imprescindible del agua, no solo para sus necesidades corporales, sino para su vida cotidiana, para realizar funciones vitales, para cocinar, preparar alimentos, higiene, usos domésticos, para regar campos, para la industria y para centrales de energía, por ejemplo. Las características excepcionales de la molécula de agua están en su composición y estructura de la molécula, que le confieren características físicas y químicas de gran trascendencia biológica y que le hacen responsable de la esencialidad en la homeostasis, estructura y función de las células y los tejidos. Esa gran trascendencia biológica está relacionada con su capacidad de solvente, de transporte, estructural y termorreguladora. Bueno, entonces en esta primera parte, que fue una introducción, ahora vamos a ver cómo es la estructura de la molécula de agua y cómo determina sus propiedades esenciales. Después vamos a ver, a definir y a entender lo que es el enlace o puente de hidrógeno y cómo todas estas cosas le dan las propiedades especiales a la molécula de agua y vamos a hablar de ellas. Bueno, la molécula de agua es una molécula que está formada
formado por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, que comparten un par de electrones, o sea, el oxígeno comparte un par de electrones con dos moléculas, dos átomos de hidrógeno, perdón. ¿Tá? Y esta unión está dada por un enlace covalente simple. ¿Cómo se dispone esta molécula en el espacio? Se dispone como un tetraedro, donde el oxígeno queda en un vértice y los dos átomos de hidrógeno quedan abiertos como en un triángulo, digamos, un tetraedro. Como el oxígeno compartió un par de electrones con los átomos de hidrógeno, le quedan dos pares de electrones libres. Y al disponerse en el espacio en forma tetraédrica, eso hace que el oxígeno, que es un átomo electronegativo, atraiga hacia sí los electrones del enlace que comparte con los átomos de hidrógeno y él adquiera carga parcial negativa, que se denota sigma menos, y los átomos de hidrógeno adquieren carga parcial positiva. El oxígeno, como tiene dos pares de electrones no pareados, va a tener dos cargas negativas parciales, mientras que cada átomo de hidrógeno va a tener una carga parcial positiva. Si nosotros miramos la molécula en su globalidad, ¿esta molécula tendrá carga? No, globalmente no tiene carga, porque tiene dos cargas parciales negativas y dos cargas parciales positivas. O sea que su carga neta es cero, ¿sí? Esas moléculas que tienen cargas parciales en su molécula, pero carga global cero, se les llama dipolos. ¿De qué depende que esta molécula presente cargas parciales positivas y negativas? Dijimos de su estructura tetraédrica, que hace que tenga un momento dipolar, lo cual genera esas cargas parciales, tanto en el oxígeno, dos cargas parciales negativas, como en los átomos de hidrógeno, carga parcial positiva. Acá tenemos la molécula de agua con su estructura tetraédrica, ¿sí? Y sus cargas parciales positivas y negativas. ¿Tá? Y, por ejemplo, vemos una molécula que es el CO2, carbono con dos átomos unidos por dos enlaces dobles a dos moléculas de oxígeno, y esta molécula no tiene momento dipolar. Estos átomos de oxígeno son electronegativos y por el tipo de el momento dipolar tiene que ver con la dirección de la fuerza, digamos, y por lo tanto, esta molécula no tiene momento dipolar, no es un dipolo. En el agua, esa disposición tetraédrica hace que la fuerza de atracción genere ese momento dipolar, por lo cual el oxígeno y los átomos de hidrógeno van a poseer cargas parciales positivas y negativas. Esta existencia de un momento dipolar neto en la molécula de agua va a decir que las moléculas de agua van a tener cargas parciales negativas y cargas parciales positivas. ¿Sí? Esa estructura da origen a una interacción electrostática muy importante, que es el enlace de hidrógeno. ¿Cómo se forma un enlace de hidrógeno? El enlace, un puente de hidrógeno, es una interacción electrostática, es una atracción de cargas opuestas entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo. ¿Sí? Es un enlace débil, ¿sí? Este enlace es un enlace débil. ¿Y por qué se forma? Bueno, porque el átomo electronegativo, que forma parte de la molécula de agua, tiene carga parcial negativa. Y el átomo de hidrógeno, unido covalentemente a un átomo electronegativo, posee una carga parcial positiva. Entonces, de esa manera se forma el enlace de hidrógeno.
¿Cuáles son los átomos electronegativos? Bueno, son el oxígeno, el nitrógeno, el flúor y el azufre, que es una excepción. Las moléculas de agua van a poder formar puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. Entonces, acá tenemos una molécula de agua que tiene dos cargas parciales negativas en el átomo de oxígeno electronegativo y dos cargas parciales positivas en cada átomo de hidrógeno unido al átomo electronegativo. Entonces, el oxígeno va a poder formar dos puentes de hidrógeno con los átomos de hidrógeno de dos moléculas de agua. Y cada átomo de hidrógeno va a poder formar un enlace de hidrógeno con un oxígeno de otra molécula de agua. Entonces, si nosotros miramos así, ¿cuántos enlaces de hidrógeno puede formar una molécula de agua? Bueno, vamos a ver 1, 2, 3, 4, que son 4 puentes de hidrógeno que puede formar cada molécula de agua. Y así sucesivamente, porque esta va a poder formar con otra. Entonces, como vemos, vamos a ver que la red de enlaces de hidrógeno le da gran cohesión interna a la molécula de agua. Este enlace de hidrógeno es un enlace débil, es una atracción de cargas opuestas, como dijimos, entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo. La vida media es de 1 picosegundo o 10 a la menos 12 segundos. Y, como dijimos, es un enlace débil. Es un 10% de la fuerza de este enlace, es un 10% de la que tiene el enlace covalente. Pero el gran número de enlaces de hidrógeno que se pueden formar en el agua le confieren una gran cohesión interna y hace que se necesite mucha energía para romperlos. Entonces, una molécula de agua, como dijimos, puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno, y esto se ve en el hielo, cuando el agua adquiere una estructura, una estructura muy ordenada y forma el hielo. Y en solución líquida, se calcula que en promedio hay 3,4 puentes de hidrógeno por molécula de agua. Acá vemos el hielo. Como dijimos, cada molécula de agua puede formar 4 enlaces de hidrógeno con las vecinas. Y vamos a dejar algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué es lo que hace que el agua sea una sustancia tan especial y diferente de otras? Bueno, ahora vamos a hablar de las propiedades físico-químicas del agua. Que la molécula de agua sea un dipolo y que tenga capacidad de formar enlaces de hidrógeno hace que el agua tenga gran cohesión interna, ¿sí? Tiene muchos enlaces débiles, pero que en conjunto, si yo le tengo que agregar energía, tengo que agregar mucha energía. Entonces posee un alto punto de ebullición, un alto punto de fusión y un alto calor específico. El punto de fusión, ahora lo vemos, es la temperatura a la que pasa de estado sólido a estado líquido. El punto de ebullición es la temperatura a la que pasa de estado líquido a estado gaseoso. Y el calor de evaporación es la energía necesaria que pase de estado líquido a estado gaseoso. Y la tensión superficial es la energía necesaria para aumentar la superficie. Entonces, acá tenemos una tablita que nos muestra el agua y moléculas con peso molecular similares como el metano, el amoníaco, el ácido sulfídrico, el metanol y etanol. Entonces vemos que si comparamos el punto de fusión y el punto de ebullición, ¿sí? Es la temperatura que pasa, por ejemplo, el punto de fusión del estado sólido al estado líquido, vemos que el agua, el punto de fusión es 0. Mientras que el metano tiene un peso molecular similar, tiene menos 182. Y el amoníaco tiene menos 78. Y así, ¿sí? Y cuando miramos el punto de ebullición, vemos que el agua tiene un punto de ebullición de 100. Quiere decir que recién a 100 grados pasa del estado líquido al estado gaseoso. Cuando comparamos su punto de ebullición con el punto de ebullición de moléculas de peso molecular similares, metano o amoníaco, vemos que tienen un punto de ebullición mucho menor, ¿sí? Cuando comparamos con el metanol, vemos que
el metanol tiene un punto de ebullición mayor que el metano, el amoníaco, el ácido sulfídrico y también el etanol. Pero el que tiene más es el agua. Cuando vemos el calor de evaporación, también vemos que tiene un calor de evaporación, o sea, la energía que nosotros tenemos que agregar para que se pase del estado de líquido al gaseoso, mayor a todas las otras moléculas que vemos en la tabla. Y también tiene una tensión superficial mayor. ¿Por qué el agua tiene estas propiedades con valores mucho mayores que las moléculas de peso molecular similar? ¿Ah? Bueno, por su capacidad de formar puentes de hidrógeno. Como tiene esa capacidad de formar puentes de hidrógeno, eso hace que necesite agregarle más energía para pasar del estado líquido, del estado líquido sólido al estado líquido y del estado líquido al estado gaseoso. Podemos resumir eso si nosotros miramos acá, el punto de fusión es cuando pasa del estado sólido al estado líquido y el punto de ebullición al estado gaseoso. Vemos que de 0 a 100 grados la molécula de agua va a estar en estado líquido. ¿Tá? Eso tiene consecuencias para la vida, porque es líquida en un amplio margen de temperaturas, de 0 a 100 grados. A su vez, tiene una densidad máxima a 4 grados. Eso significa que el hielo flota en el agua líquida. Y eso es esencial para la vida, por ejemplo, en el mar. En las zonas muy frías, el hielo flota en el agua líquida y en el agua líquida existe vida. Ya vimos que es un dipolo con una constante dieléctrica elevada, que posee un alto calor específico y de vaporización y una elevada tensión superficial. Y a su vez, el agua se disocia como un electrolito débil. O sea que va a haber una pequeña proporción de las moléculas de agua que se disocian, que vamos a ver en la clase que viene, que es el concepto que voy a tener una cierta cantidad de hidrogeniones en el agua, que nos da el concepto de pH. Entonces, dejamos esta pregunta para reflexionar, que esperamos que puedan contestar con este teórico, ¿por qué el agua tiene propiedades tan diferentes a las moléculas con peso molecular similar? Bueno, viendo esto, vamos ahora a hablar de la solubilidad de los elementos y vamos a ver que hay sustancias polares y apolares. Esto viene dado por todo esto que vimos, por la estructura molecular del agua, esta estructura que, como es un dipolo, esta molécula le permite establecer puentes de hidrógeno, y vamos a ver que estos puentes de hidrógeno se pueden hacer entre moléculas de agua o con otras moléculas que posean grupos que puedan formar enlaces con el agua, que vamos a ver cuáles son. Bueno, después vamos a hablar de las soluciones, que es cuando nosotros disolvemos una sustancia, por ejemplo en agua, y cómo la caracterizamos, expresamos su concentración y cómo calculamos su concentración. Bueno, la solubilidad de los elementos en el agua dependen de la capacidad de la molécula de interaccionar con el agua. ¿Tá? Entonces, los compuestos que están cargados, que tienen carga o que son polares, van a poder interaccionar con el agua y van a tener alta solubilidad, por lo cual se les llama hidrofílicos. Les gusta el agua. ¿Tá? Aquellos compuestos que son apolares tienen baja solubilidad en el agua y se llaman hidrofóbicos. Fóbicos, no les gusta el agua. Y hay moléculas que pueden tener grupos hidrofílicos e hidrofóbicos en la misma molécula. Y estas se llaman moléculas anfipádicas. ¿Cómo sabemos los tipos de solutos que hay? Bueno, hay sustancias que se llaman polares y sustancias apolares. ¿Ah? Las sustancias polares presentan en la molécula un dipolo, ¿sí? Una carga parcial positiva o negativa, o pueden tener cargas positivas y negativas, estar cargadas esas moléculas. ¿Ah? Aquellas moléculas que presentan un dipolo se llaman sustancias polares y las que tienen carga se llaman moléculas cargadas. Y también
por diferencias de electronegatividades en la molécula, podemos tener una molécula que tenga cargas parciales. Por ejemplo, vamos viendo un grupo amino, donde el nitrógeno es un átomo electronegativo, tiene una carga parcial negativa y tiene átomos de hidrógeno unido a ese átomo electronegativo. Eso hace que sea un dipolo. Después tenemos sustancias apolares que no presentan dipolos en la molécula. No tienen cargas, por ejemplo, el carbono unido al hidrógeno, los hidrógenos unidos al carbono, no tienen carga. ¿Por qué? Porque el carbono no es electronegativo. Entonces, esos átomos de hidrógeno unidos al carbono no tienen atracción, el carbono no atrae, por lo tanto, no presentan cargas. O sea que las cadenas hidrocarbonadas no van a ser apolares. O moléculas que tengan átomos electronegativos, pero que tengan momentos dipolares nulos, como el CO2 que vimos hoy. Entonces, ¿cómo voy a saber si se pueden formar puentes de hidrógeno entre una sustancia u otra? Bueno, esa sustancia tiene que tener o ser una molécula cargada, tener carga, o tener cargas parciales en su molécula, ¿sí? Tener dipolos. Entonces, acá vemos una molécula de agua, con el átomo de hidrógeno unido al átomo electronegativo con una carga parcial positiva. ¿Ah? Y vemos esta cadena, este grupo carbonilo, que sí tiene una carga parcial negativa. Entonces, en este caso, se forma una atracción de cargas opuestas entre la molécula de agua y este átomo electronegativo del grupo carbonilo. Lo mismo para un grupo que tenga un grupo amino, que tenga nitrógeno, que también es un átomo electronegativo. ¿Sí? Entonces, al átomo electronegativo se le llama aceptor de hidrógeno, y al átomo de hidrógeno unido al átomo electronegativo se le llama dador de hidrógeno. Entonces, en este caso estamos viendo un enlace de hidrógeno entre una molécula de agua y un grupo amino. Este grupo nitrógeno es un átomo electronegativo y va a tener una carga parcial negativa. Va a poder formar una atracción de cargas opuestas con un átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo, en este caso una molécula de agua. En este caso, este grupo va a poder interaccionar con el agua y se va a poder disolver en el agua. ¿Quién es el dador y quién es el aceptor? Bueno, en este caso, el átomo de hidrógeno es el dador y el grupo nitrógeno, el NH3, es el aceptor. Bueno, y acá tenemos otros grupos que pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. ¿tá? Por ejemplo, como vimos, con un grupo carbonilo, cetonas, aldehídos, ¿sí? Este oxígeno va a tener dos pares de electrones no pareados y va a poder formar un enlace de hidrógeno con el agua. ¿sí? Después, en este caso, los grupos que tengan nitrógeno también van a poder formar enlaces de hidrógeno con el agua. O sea que lo que tengo que buscar en las moléculas son átomos electronegativos o átomos de hidrógeno unidos a átomos electronegativos. Acá estamos viendo, por ejemplo, el enlace de puente de hidrógeno entre dos aminoácidos, entre el grupo carbonilo de un aminoácido y el átomo de hidrógeno unido a un nitrógeno de otro aminoácido. También esto, por ejemplo, se ve estos puentes de hidrógeno en otras moléculas, por ejemplo, entre las bases nitrogenadas del ADN. Acá vemos, entre la timina y la adenina se forman dos puentes de hidrógeno. Entre un grupo amino, un grupo nitrógeno, un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo. Entonces, acá vemos grupos funcionales que son solubles en agua y grupos que son insolubles en agua. Aquellas moléculas que tengan grupos OH, ¿sí? El grupo oxidrilo o el grupo carboxilo,
El carbonilo también va a poder formar enlace de hidrógeno, el grupo amino, el grupo imino y el grupo sulfidrilo. Todas moléculas que tengan estos grupos funcionales van a poder interaccionar con el agua. Aquellas moléculas que contengan solo carbono e hidrógeno no van a poder interaccionar con el agua. Como dijimos, el carbono no es electronegativo, por lo cual los átomos de hidrógeno unidos al carbono no van a poseer cargas negativas, parciales negativas, positivas y ni el carbono. Por lo tanto, todas aquellas moléculas que tengan carbono e hidrógeno, son moléculas, no van a poder interaccionar con el agua y son insolubles. Bueno, la capacidad de formar enlaces de hidrógeno no es exclusiva de las moléculas de agua. También se pueden formar entre moléculas, entre sí, que tengan cargas parciales en su molécula. ¿Sí? Acá tenemos dos compuestos, el éter metílico y el peróxido de hidrógeno. Si nosotros miramos acá, este oxígeno tiene carga parcial negativa. Si yo pongo dos moléculas de éter metílico, no tengo ningún átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo, porque los hidrógenos que tengo están unidos al carbono, son estos grupos metílicos, por lo cual si yo pongo dos moléculas de éter metílico no van a poder formar puente de hidrógeno entre sí. ¿Por qué? Porque para formar un puente de hidrógeno con el agua necesito un átomo electronegativo y átomos de hidrógeno unidos a un átomo electronegativo, como vemos acá en el peróxido de hidrógeno. Y no está si yo pongo dos moléculas de éter metílico. Eso se refleja en sus propiedades. Si yo miro el punto de fusión y el punto de ebullición, veo que son muy bajos. El punto de fusión es menos 141 grados centígrados y el punto de ebullición es menos 24. Si yo miro el peróxido de hidrógeno tiene dos átomos de electronegativos de oxígeno y dos átomos de hidrógeno unidos a átomos electronegativos. Si yo mirara, voy a ver que este oxígeno va a poder formar dos enlaces de hidrógeno, este oxígeno otros dos enlaces de hidrógeno, y cada átomo de hidrógeno unido al oxígeno va a poder formar otros dos enlaces más. Quiere decir que si yo pongo varias moléculas de agua, de peróxido de hidrógeno, entre ellas van a poder formar hasta 6 puentes de hidrógeno. Por lo cual, si yo miro el punto de fusión y el punto de ebullición, veo que efectivamente yo tengo que agregarle bastante más energía para separar las moléculas de peróxido de hidrógeno. Tiene un punto de fusión de 0 y un punto de ebullición de 150 grados centígrados. Hay otros tipos de interacciones no covalentes, algunas ya lo vimos, ¿no? La interacción dipolo-dipolo, que es la atracción entre polos opuestos de un dipolo. Las interacciones iónicas, que es la atracción entre grupos con cargas opuestas. La interacción ión-dipolo, entre un ión que está cargado y el polo opuesto de un dipolo. La interacción dipolo-dipolo, que ya hablamos. Las fuerzas de Van der Waals, que son la atracción entre dipolos temporarios inducidos por la fluctuación de los electrones. Y las interacciones hidrofóbicas, que es la tendencia de grupos no polares de unirse en soluciones acuosas. Bueno, y ahora vamos a hablar de las interacciones iónicas. Hasta ahora lo que vimos fueron moléculas que están formadas por enlace covalente, donde se comparten los electrones, ¿sí? Y enlaces no covalentes o débiles, como la atracción de cargas opuestas entre cargas opuestas, ¿sí? Por ejemplo, puente de hidrógeno. ¿Ah? Hay otro tipo de enlace que son los enlaces iónicos, donde un elemento, un átomo le transfiere electrones al otro, él queda con una carga positiva porque le falta un electrón y el cloruro gana un electrón, tiene carga negativa. ¿Tá? Si estas interacciones iónicas, se da una interacción de cargas opuestas, donde el sodio se atrae con el cloruro. También puede ser entre moléculas cargadas, como un grupo carboxilo y un grupo amino. En ese caso, cuando yo tengo, por ejemplo, cloruro de sodio, el cloruro de sodio es una sal, ¿sí? Es la sal de mesa.
está en estado sólido. ¿Por qué? Porque los iones sodio y cloruro se van atrayendo y generan una red cristalina que precipita. Ahora, si yo esas aguas pongo en el agua, ¿qué pasa? Esos iones se hidratan, ¿sí? Separándose esa estructura cristalina y disolviéndose en el agua. El sodio, que tiene carga positiva, va a quedar rodeado por moléculas de agua, formando una interacción ion-dipolo con átomos de oxígeno cargados negativamente, con carga parcial negativa, de la molécula de agua, ¿sí? Y el cloruro va a quedar rodeado de moléculas de agua a través de una interacción ion, que está cargado negativamente, con átomos de hidrógeno unidos al átomo electronegativo. Átomos de hidrógeno del agua con carga parcial positiva. Entonces, lo que vemos esto que yo les decía, esta interacción ion-dipolo en la sal de mesa, cuando yo la pongo, cuando la tengo en forma de sal, tengo una red de iones que se atraen, cargas opuestas, que forman una estructura cristalina que, como decíamos, precipita y es sólida, ¿tá? Y cuando yo la pongo en agua, esos iones se van hidratando, ¿sí? Tanto los iones cloruro como los iones sodio, y se disuelven en agua. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay una interacción entre los iones de la sal y las moléculas de agua a través de una interacción ion-dipolo. Bueno, también tenemos otro tipo de interacciones que son muy importantes desde el punto de vista biológico, son las interacciones hidrofóbicas. Las interacciones hidrofóbicas son interacciones entre hidrógenos unidos a átomos electronegativos, como el carbono, que no pueden formar enlaces de hidrógeno, y moléculas hidrofóbicas que están formadas por carbono, ¿sí? ¿Qué pasa con estas moléculas cuando yo las pongo en agua? Acá estamos viendo, por ejemplo, una molécula, un ácido graso. Un ácido graso va a estar formado por una cabeza polar, hidrofílica, que es el grupo carboxilo, y una cadena hidrocarbonada larga, o sea, carbono e hidrógeno, ¿sí? Si yo la pongo en agua, las moléculas de agua van a formar una cavidad, como una caja altamente ordenada de moléculas de aguas alrededor de esta cadena hidrofóbica. ¿Ah? Este tipo de interacción es muy importante porque si en vez de poner una molécula, yo pongo varias moléculas de este ácido graso que es una molécula anfipática, que tiene una cabeza polar y una cola no polar, ¿sí? Si yo pongo varios de esos, lo que va a pasar es que las colas hidrofóbicas van a interaccionar entre sí, escondiéndose del agua. Y si yo tengo estas moléculas anfipáticas, tengo suficiente cantidad, con estos ácidos grasos que tienen una sola cadena hidrocarbonada, se va a formar una estructura de este tipo. Por ejemplo, de micelas, donde voy a tener una gotita, donde las cabezas polares quedan hacia afuera, interaccionando con el agua, y las colas hidrofóbicas quedan hacia adentro, escondiéndose del agua. ¿Ah? Esto es un ejemplo si yo pongo agua y aceite juntos, que se forman las gotitas de aceite escondiéndose del agua. Bueno, acá vemos algunos ejemplos de moléculas polares, no polares y anfipáticas. ¿Cómo podemos saber si una molécula es polar o no polar? Bueno, primero, si es polar puede tener grupos OH, grupos carboxilos, carbonilos, grupos aminos, átomos de hidrógeno unidos a átomos electronegativos. Tengo que buscar todo eso. Entonces, si yo miro acá, por ejemplo, la molécula de glucosa tiene varios grupos OH. La glicina, el aspartato, que son aminoácidos, tienen grupos carboxilo, amino. El lactato tiene grupo carboxilo y así. Y después vemos, por ejemplo, esta molécula, que si nosotros miramos, es una molécula no polar que tiene cadenas hidrocarbonadas largas. Y si miramos acá, moléculas anfipáticas tienen una parte polar y una parte no polar.
Estamos viendo, por ejemplo, la fenilalanina, que es un aminoácido, o esta molécula, que es un lípido, es un fosfolípido, que tiene dos cadenas no polares y una cabeza polar. Cabeza polar, como vemos, tiene átomos electronegativos y grupos amino. Entonces, preguntas para reflexionar. ¿Por qué se disuelve la sal en el agua? ¿Por qué algunas sustancias se disuelven en agua y otras no? Y ahora vamos a hablar de soluciones. Las soluciones son sistemas homogéneos formados por dos componentes, un solvente y un soluto. En general, el soluto se encuentra en menor proporción. Entonces, para definir una solución, lo que yo tengo que definir es primero la naturaleza química de esa solución, decir lo que es, por ejemplo, cloruro de sodio. Y si digo cloruro, tengo una solución de cloruro de sodio, eso no me dice nada porque yo tengo que saber la concentración. O sea, para definir una solución tengo que saber la naturaleza química de la solución, qué es y en qué concentración está. La concentración es la relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de solución o de solvente. Esta relación se puede expresar en muchas formas distintas. Bueno, puedo hacer unidades físicas o unidades químicas. Las unidades físicas son, por ejemplo, porcentaje de masa-volumen, la masa en gramos del soluto cada 100 mililitros de solución, o, por ejemplo, porcentaje volumen en mililitros de soluto cada 100 mililitros de solución. Y porcentaje masa-masa sería masa en gramos de soluto cada 100 gramos de solución, y gramos por litro es la masa de gramos de soluto, o sea, sobre volumen en litros de solución. Las unidades químicas son la molaridad, la normalidad y la osmolaridad. La molaridad es el número de moles de soluto sobre volumen en litros de solución. La normalidad es el número de equivalentes de soluto sobre volumen en solución, y la osmolaridad es el número de moles de partículas disueltas por volumen en litros de solución. Bueno, y ahora vamos a hablar de osmolaridad y presión osmótica y definición importante. Todo lo que sea el cálculo de la concentración de soluciones y todo lo van a ver en las discusiones grupales. Bueno, la osmolaridad es un concepto que surge de tener dos compartimientos separados por una membrana semipermeable, ¿sí? Cuando yo tengo una membrana semipermeable, que es una membrana que deja pasar algunas cosas y otra no, por ejemplo la membrana plasmática es así, y tengo dos soluciones de concentración diferente a ambos lados de la membrana, ¿ah? La ósmosis, que es el movimiento de agua a través de esa membrana, ¿ah? Determinada por una diferencia de concentración a ambos lados de la membrana, lo que lleva a que se iguale la concentración a ambos lados de la membrana, ¿ah? Entonces, las membranas semipermeables son permeables al agua e impermeables a la mayoría de los iones y las moléculas. Por lo cual, si yo tengo dos soluciones separadas por una membrana de este tipo, para igualar la concentración a ambos lados de la membrana, lo que va a pasar es que el agua se va a mover, donde está más concentrada a donde está más diluida. ¿Ah? La osmolaridad es la cantidad de solutos en solución que tengo y se relaciona directamente con el número de partículas en las que se disocia el soluto en dicha solución. O sea, la osmolaridad me cuenta el número de partículas que tengo. ¿Por qué? Porque si yo tengo partículas, por ejemplo, acá tengo más cantidad de partículas que esta. Si esos dos espacios están separados por una membrana semipermeable, el agua va a haber un movimiento de agua, de donde el agua está, dijimos, más concentrada, que sería a donde está más diluida, tengo más solutos. Ese movimiento de agua, dijimos, se llama ósmosis. ¿Ah? Cuando el agua pasa e iguala la
concentración a ambos lados de la membrana. En ese caso, cuando yo tengo dos soluciones que tienen la misma osmolaridad se llaman isotónicas. Y las que tienen mayor osmolaridad o menor osmolaridad se llaman hipertónica e hipotónica respectivamente. Las soluciones isotónicas, hipertónicas e hipotónicas se relacionan con la osmolaridad del plasma. ¿Tá? ¿Cómo hacemos para calcular la osmolaridad? ¿Ah? Es la unidad de concentración que considera el efecto de las partículas en solución. ¿Ah? Y la podemos calcular relacionando la osmolaridad con la molaridad, donde la osmolaridad es igual a M por I, donde I es el número de partículas en solución y M la concentración molar, o sea, molaridad por I. ¿Ah? I, el número de partículas en solución, ¿cómo voy a saber cuántas partículas me genera en solución? Bueno, dependiendo del tipo de solución que tenga. Soluciones no iónicas, donde la cantidad de partículas en solución coincide con el número de moléculas. Por ejemplo, una molécula como la glucosa, que está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno, unidos todos por enlace covalente. Esa molécula se puede disolver en agua. ¿Por qué? Porque tiene grupos OH que forman puentes de hidrógeno con el agua. Por ejemplo, el alumino. Pero no se puede disociar, porque todos los átomos que forman esa molécula, están unidos por un enlace covalente. O sea que se puede disolver en agua, pero no disociar. O sea, si yo pongo una molécula de glucosa, voy a tener una partícula. Después tenemos las soluciones iónicas, que son sales, ácidos fuertes y bases fuertes, donde cada molécula que yo pongo en el agua origina dos o más iones, partículas, en solución. Entonces, por ejemplo, acá el cloruro de calcio, que es una sal, yo la pongo en solución, estos iones se hidratan, acá va calcio, no sodio, tengo calcio con una carga positiva y cloruro. Entonces, esos se hidratan en el agua y yo puse una molécula de cloruro de calcio y generé 3 partículas. Después tenemos el ácido clorhídrico, que también es un ácido fuerte, yo lo pongo en solución y si yo pongo una partícula me genera una molécula, me genera 2 partículas, porque se disocia totalmente en hidrogeniones y cloruro. Y el grupo NaOH, que es una base fuerte, también me genera 2 partículas. ¿Cuál es la osmolaridad del plasma? Es 0,310 osmolar o 310 milosmolar y se llama isoosmolar o isotónica. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es la presión osmótica? ¿Por qué la osmolaridad me genera la presión osmótica? Porque si yo tengo dos soluciones separadas por una membrana semipermeable, una que tiene mucho menor concentración de solutos que la otra, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un movimiento de agua donde está más concentrada el agua hacia donde está más diluida, de tal manera que se igualen las concentraciones. Si yo tuviera un émbolo en el agua, pusiera una solución con solutos concentrados y agua, lo que va a pasar es que hay un desplazamiento del agua en el émbolo, ¿sí?, hasta alcanzar la misma concentración de solutos a ambos lados de la membrana semipermeable. ¿Cuál es la presión osmótica? La presión osmótica es la fuerza que yo tengo que hacer para evitar contrarrestar el movimiento del agua. En general, la osmolaridad de todos los fluidos del organismo es el resultado de la suma de electrolitos y no electrolitos presentes en un compartimento. Y, en general, un organismo fisiológicamente estable mantiene una presión osmótica casi constante y uniforme en todos sus compartimentos. Bueno, ¿por qué es importante esto? La osmolaridad de la presión osmótica en biología y en medicina. Bueno, porque si yo coloco células en soluciones que tienen la misma osmolaridad del plasma, mayor osmolaridad del plasma
o menor osmolaridad del plasma, eso tiene una consecuencia sobre esas células. Si yo aíslo glóbulos rojos y los pongo en un medio isotónico, ¿sí?, donde tiene la misma osmolaridad que el plasma, no va a haber ningún efecto, porque no hay movimiento de agua, digamos, ni hacia adentro ni hacia afuera. Ahora, si yo pongo ese glóbulo rojo en un medio hipertónico, donde tiene mayor concentración de solutos que la célula, va a haber un movimiento de agua desde la célula hacia el exterior, hay más solutos. Por lo tanto, los glóbulos rojos se van a deshidratar, se van a arrugar todos, proceso que se llama crenación. Si yo pongo esos mismos glóbulos rojos en una solución hipotónica, donde tiene menor osmolaridad que el plasma y por lo tanto que el glóbulo rojo, tiene menor número de partículas. Por lo tanto, el agua está más concentrada. El agua va a entrar hacia la célula para compensar esa diferencia de concentración de solutos a través de esa membrana semipermeable hasta que el glóbulo rojo estalle y hay una hemólisis. Bueno, como decíamos, la osmolaridad de todos los fluidos del organismo es el resultado de la suma de electrolitos y no electrolitos presentes en cada compartimento. Y hay una diferencia entre la composición entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. Esta diferencia está debida a la barrera de permeabilidad y mecanismos de transporte que existen en las membranas celulares. Dentro de los factores que determinan el movimiento entre los diferentes compartimentos, la ósmosis es el principal factor que determina la distribución de los líquidos en el organismo. Entonces, si nosotros miramos la composición del líquido extracelular, vemos que con respecto a los cationes tiene gran abundancia de sodio y en menor medida potasio, y los aniones tienen gran abundancia de cloruro, de ion bicarbonato y en menor proporción fosfatos inorgánicos, mucho menor proporción. Si vemos la composición del líquido intracelular, vemos que como cationes tiene mayormente el potasio y mucho menor cantidad de sodio, y que como aniones tiene sobre todo fosfatos inorgánicos y en menor medida cloruro e ion bicarbonato. Como dijimos, un organismo fisiológicamente estable va a mantener una presión osmótica casi constante y uniforme en todos sus compartimentos. Cuando se producen cambios en la concentración de solutos, confinados principalmente a un compartimento, se trata de restablecer el equilibrio osmótico mediante la redistribución del solvente, o sea, el agua. Un cambio en un compartimento, por ejemplo el vascular, va a tener repercusiones en el compartimento intracelular. Bueno, la osmolaridad plasmática dijimos que está entre 310, es un rango, está entre 280 a 310 miliosmolar. Y si esa osmolaridad crece, hay unas células que sensan ese cambio en la osmolaridad y producen efectos, por ejemplo, la sed para secretando hormona antidiurética para que haya más agua y disminuya esa osmolaridad. Bueno, para finalizar vamos a poner en perspectiva toda la clase que vimos. Vimos la estructura de la molécula de agua, que vimos que está formado por hidrógeno y por oxígeno, y dos átomos de hidrógeno unidos de forma covalente, que tiene una disposición tetraédrica en el espacio, lo que genera cargas parciales en su molécula, siendo un dipolo. El oxígeno es un átomo electronegativo y va a tener dos cargas parciales negativas, y el átomo de hidrógeno cada uno tiene una carga parcial positiva. Esta composición y estructura en el espacio determina sus propiedades especiales. Una de esas propiedades es la formación de enlaces de hidrógeno. El enlace de hidrógeno es una interacción no covalente por la atracción de cargas opuestas entre
un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido de forma covalente a un átomo electronegativo. Esa capacidad del agua de formar enlaces de hidrógeno le genera las propiedades excepcionales que tiene la molécula de agua, ya que tiene un punto de fusión, un punto de ebullición, un calor de vaporización mucho más alta que moléculas con el peso molecular similar. Eso le da gran cohesión interna, hace que la molécula de agua sea líquida en un amplio margen de temperaturas y que sea el solvente universal donde se dan la vida, digamos, todas las reacciones, todo transcurre en un medio acuoso. Como esa molécula de agua forma puentes de hidrógeno entre moléculas de agua, también lo puede hacer con otros compuestos que contengan moléculas cargadas, grupos cargados o dipolos. Como vimos, grupos aminos, oxígenos, grupos carbonilos, átomos de hidrógeno unidos a átomos electronegativos. También hay moléculas que tienen son apolares, que están formados por carbono e hidrógeno o carbono solo, y esas moléculas no pueden disolverse en agua. Eso genera interacciones hidrofóbicas que son muy importantes, ya que por un lado ese tipo de interacción genera, por ejemplo, la bicapa lipídica, que es la membrana celular de las células, y también genera, por ejemplo, en las proteínas que adoptan una estructura tridimensional, genera la fuerza para que la fuerza que lleva a que esas proteínas se plieguen en el espacio. Después vimos las soluciones, que son solutos que yo pongo en un solvente, en general el agua, y esas soluciones vamos a caracterizarlas desde el punto de vista químico y de su concentración. ¿Ah? Después vimos la osmolaridad y la presión osmótica. La osmolaridad es un concepto muy importante porque viene dado por dos compartimentos separados por una membrana semipermeable, que es el caso de la célula con el entorno. La membrana plasmática es una membrana semipermeable, por lo tanto voy a tener una cantidad de solutos y eso me puede generar una presión osmótica, y es importante porque si yo pongo células en un entorno, una solución que tenga menor o mayor cantidad de solutos a la que está, eso puede tener consecuencias gravísimas para la célula. Bueno, preguntas para reflexionar: ¿por qué el concepto de osmolaridad es muy importante en biología y medicina? Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias.